Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Empezando con una palabra de oración, vamos a iniciar entregando este tiempo al Señor, porque Él es el que nos los ha dado, Él es el que nos está dando esta oportunidad para poder adorarle, como bien lo decíamos en adoración, Abba Padre, que su amor nunca cambia, que Él está con nosotros. Le hemos dicho al Señor, le hemos exaltado y le hemos reconocido por lo que Él es. Así que vamos a entregarle este tiempo, vamos a entregarle nuestras vidas, vamos a decirle: Señor, háblame en esta hora, haz lo que tengas que hacer en este tiempo y, Señor, lo que tú quieras decirme, ayúdame a asimilarlo y ayúdame, Señor, a saber que eres tú que me está llamando a un cambio y a algo en mi vida en esta hora. Dios, te doy gracias porque sé que en este tiempo, Dios, tú nos has traído con un propósito especial, Señor. Que tú estás haciendo nuevas todas las cosas. Señor, te doy gracias porque tú has apartado este tiempo para que podamos venir delante de tu presencia. Llévate de nosotros toda carga, toda molestia de nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por no estar haciendo las cosas, quizás, Señor, como a ti te agradan de la mejor manera. Perdónanos, Señor, si en este tiempo no hemos aprendido lo que hemos tenido que aprender. Señor, ayúdanos a ser realmente y cumplir, Señor, nuestro llamado y a ser realmente esos siervos que tú esperas de nosotros. Mira, Señor, los que están en casa. Mira, Señor, los que están en cama, los que están en sus salas o en la cocina, donde se encuentren. Habla con ellos. Trata con ellos, Dios. Tú que conoces la necesidad particular y familiar de cada uno de tus hijos. Señor, te doy a ti la gloria y te doy a ti la honra para que seas tú hablando a mi vida primeramente, porque tu palabra es como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas y hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te entregamos este tiempo, Señor, y clamamos unidos por nuestra nación Venezuela, para que seas tú haciendo en nuestra nación como quieras hacer, Señor. Sé tú obrando de una manera especial en este tiempo en Venezuela, a través de Señor, de todas las cosas que nos está tocando atravesar, los problemas políticos, los problemas de salubridad, Señor, los problemas Señor, económicos, los que estamos, Señor, atravesando, estamos dentro de esta nación, hermosa nación en la cual nos has colocado. Señor, entendemos la prueba que nos ha tocado pasar en diferentes ámbitos de nuestra vida, Señor, pero también entendemos que tú estás por encima de todas ellas y que tú sabes, Señor, el propósito y el término de cada una de ellas, como lo estábamos hablando, Señor, en mensaje pasado, Padre Celestial. Te entregamos este tiempo, este momento para la gloria y la honra de tu nombre. Decimos amén. Quiero invitarte a que leas conmigo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Y dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un niño llamado
Phipps, de 8 años, en el año 1770, más o menos aproximadamente, este niño, en este periodo de estos años entre 1740 y 1823, este niño fue llevado a un lugar, a la sala de una casa. Su mamá lo llama y lo lleva a este lugar. Luego viene un hombre, raspa su brazo con un implemento puntiagudo y al niño pues le rasgan un poco la piel y el niño le duele esto que le están haciendo, este procedimiento. Y una de las cosas que el niño se queja y luego de este raspón él siente a los días que le da fiebre, que se siente bastante mal, que los síntomas que tiene no son aparentemente buenos, sino desagradables después de este raspón, de este momento incómodo que pasó. Y yo me imagino las cosas que pasaban por la mente de este niño. ¿Y para qué todo esto? ¿Y para qué esto? ¿Por qué me hacen este daño? No sé cuántos de ustedes les ha tocado ir al odontólogo, llevar a sus hijos al odontólogo. Y una de las cosas tan tremendas es convencer a tu hijo y decirle, hacerle entender que es para su bien, que tienen que ser atravesados con una aguja en su encía para que ellos puedan luego tener un tratamiento que los beneficie a lo largo de su vida. Y lo que James Phipps no entendía, este niño de 8 años, y para qué esto es lo que estaba viviendo en este momento. Y resulta que él era el primer niño en la historia en ser vacunado. Era la primera prueba que estaba haciendo un hombre llamado Edward Jenner entre los años 1740 y 1823, que fue el periodo donde él vivió. Se le cataloga el padre de la inmunología, aparte de que también es un hermano en la fe, un cristiano anglicano, un ferviente creyente del Señor y con unos principios sólidos y un hombre muy preparado y que quería ayudar a la humanidad. Este hombre, ¿cómo llega al momento de estar con este niño en ese lugar y raspar el brazo? Y este niño puede decir, ¿y para qué todo esto? Pues resulta que para este tiempo, este periodo, y ya desde hace muchos centenares de años atrás, la humanidad venía padeciendo de una enfermedad llamada la viruela. La viruela se llevó millones de personas. Muchísimas personas murieron a raíz de la viruela, y no solo personas, también animales. Así que este Edward Jenner comenzó a observar lo que sucedía con este proceso, con esta enfermedad y con las diferentes personas que salían unas llagas, unos brotes que se llenaban de pus, que se infectaban e inundaban generalmente el rostro y parte del cuerpo. Así que las personas, era altamente mortal, pero las personas que sobrevivían quedaban desfiguradas del rostro. Así que para esta temporada, para este periodo en la historia de la humanidad, era un rostro liso, limpio, era muy extraño, no era algo común. Así que eso era sinónimo de belleza, tener un cutis limpio, un cutis sin marcas de la viruela. Porque si lo habías logrado superar, pues tenías las marcas seguramente de la viruela. Así que Edward Jenner se pone a observar qué sucedía con esta enfermedad y él se da cuenta que había una fama muy conocida acerca de las personas que trabajaban con el ganado y sobre todo específicamente con las que ordeñaban las vacas. Estas mujeres que eran ordeñadoras de esto, que sacaban la leche de la vaca, eran muy famosas y se le catalogaba de personas bellas, de personas distintas. ¿Por qué? Porque tenían un cutis bastante limpio, y esto era porque ellas no habían padecido la viruela como el resto de las personas. Esto llevó a Jenner a observar este hecho y decir, ¿y qué tiene de diferente estas mujeres, estas personas, a los demás?
si también están expuestas a la viruela. Y se da cuenta que estas mujeres tenían contacto con las vacas que también se infectaban de viruela. Y cuando ellas ordeñaban, muchas veces ellas estaban llagadas de la viruela, las vacas, y ordeñaban esto y las manos entraban en contacto. Así que ellos desarrollaban en las manos, pero no en ninguna otra parte de su cuerpo, la infección. Se infectaban de viruela y se les brotaba en las manos, pero luego desaparecía. Y una de las cosas que Jenner sabía era que a la persona que le había dado viruela y sobrevivía, no le volvía a dar. Así que él entendió que el cuerpo de alguna manera aprendía o se fortalecía o superaba la enfermedad. Lo que hoy conocemos como el sistema inmunológico. Hoy entendemos que tenemos un sistema inmunológico que contrarresta y nos protege de esto porque aprende, se fortalece en medio de la infección, en medio de la enfermedad, en medio de algo que lo estaba matando o lo estaba afectando. Así que Edward se da cuenta de esto y dice, quiere decir, y él plantea una teoría y dice que quiere decir que la viruela que sufre la vaca de alguna manera contagiaba a estas personas, pero de una forma distinta, que no las enfermaba como al resto de la humanidad que se estaban infectando de persona a persona con la viruela. Y él, planteando tanto tiempo de observación y tanto tiempo en ciertos experimentos, por fin decide llevarlo a la práctica. Y este pequeño niño, James Phipps, había sido seleccionado. ¿Y qué hizo? Llamó a una de estas mujeres que ordeñaban a las vacas, que tenían por oficio este trabajo y que tuviera la viruela activa de la vaca. Y tenía obviamente llagas con pus en las manos. Él raspó en una pequeña punta de las manos y untó la pus allí y raspó el brazo de este niño. Y obviamente este niño fue infectado de este virus. Luego pasó los días, le dio fiebre, le dio malestares, como muchos de sus hijos cuando los vacunan, y resulta que los días después estaba muy bien. Ahora, Edward sometió al niño al virus real, al virus que estaba matando a las personas. Trajo un virus de alguien que estaba infectado de la viruela realmente, con todo su cuerpo, que estaba al riesgo de la muerte, y se la dio al niño. Y el niño no tuvo ningún síntoma de la viruela. Y él comprobó allí que estaba inmunizado de esta enfermedad. Es algo fascinante, algo asombroso ver todas estas cosas. Y una de las cosas que Edward Jenner entendió es que Dios nos había dotado en nuestro cuerpo de una capacidad para desarrollar autodefensas, un sistema que nos hacía inmunes con el tiempo a ciertas cosas. Solamente que este sistema necesitaba aprender, necesitaba pasar pequeños momentos de esta adversidad, de esta enfermedad, para poder aprender y luego defenderse en el momento de la enfermedad real. Así que lo que estaba haciendo Jenner es darle una pequeña dosis a este pequeño para que su cuerpo aprendiera. ¿Y qué sucedía? ¿Por qué las vacas fueron relevantes aquí? Porque cuando la vaca se infectaba de la viruela, ella transformaba y debilitaba la viruela en su cuerpo y la viruela no tenía tanto éxito. Así que la viruela que contraía la mujer, esta mujer que trabajaba con esta vaca, era una viruela ya debilitada, no tan fortalecida. Así que era la ideal para poder enseñarle al cuerpo, al sistema inmunológico, cuando llegara la viruela, que sí era agresiva. Y esto fue lo que entendió Jenner, que era importante que nuestro sistema aprendiera. Y si Dios nos diseñó así, y si Dios diseñó nuestro sistema inmunológico para que nosotros nacemos sin ningún tipo vamos a decir, de aprendizaje a lo que existe, los males del mundo. Por eso existen las vacunas.
y tienes que vacunar a tu hijo contra la viruela, la sarampión, contra esto y lo otro. Son cócteles para enseñarle al sistema de las cosas que puede enfermar, y cuando llegue la adversidad real, entonces él sepa cómo defenderse, cómo reaccionar. A raíz de este experimento viene el nombre de la vacuna. Vacuna viene de la palabra vaca, es decir, que se infecta una vez de la viruela y luego no le vuelve a dar. Vacuna, vacunación. Y hasta ahora se ha mantenido ese nombre para explicar este proceso de inmunizar al ser humano sobre ciertas enfermedades. Esto me llevó a pensar que así como Edward entendió que el Creador nos dotó de un cuerpo en el cual hay algo invisible, algo que nosotros no vemos, pero nuestro cuerpo, a medida que va pasando ciertas circunstancias, se va fortaleciendo. Nuestro sistema inmunológico necesita estas pequeñas dosis de la enfermedad, del virus o de esto que está en el ambiente, que está en lo intangible, para que él pueda aprender cómo defenderse o cómo reaccionar en el futuro. Me lleva a pensar que tú y yo también necesitamos en el ámbito espiritual vacunarnos, pasar por diferentes adversidades para aprender y poder enfrentar luego las cosas que realmente van a ser colocadas delante de nosotros para poder afrontarlos y salir victoriosos. Quizás tú hoy has dicho como este niño, ¿y para qué esto? ¿Por qué este raspón que me hizo este hombre? Me hizo este raspón, luego me dio fiebre, me dio malestar, y para él en su realidad pudo haber sido algo malo, desastroso, pero peor hubiese sido la muerte, peor hubiese sido que contrajera la enfermedad que mató a millones de personas durante cientos de años. Así que nosotros hoy quizá también tenemos que entender que Dios permite cosas en nuestras vidas para que tú y yo podamos, luego cuando nos toque enfrentar más adelante todo esto, podamos salir fortalecidos, porque tú has venido al mundo no solamente para vacunarte con estas cosas que pueden afectar tu vida. Hoy estamos hablando de la vacuna para el COVID-19, para el SARS-2, vacunas para diferentes tipos de virus que existen, porque desde el día que Edward Jenner publicó este hallazgo, pues el desarrollo de las vacunas han sido una bendición para la humanidad, que han ayudado a la humanidad a superar diferentes adversidades, y la tasa de mortalidad disminuyó de una manera asombrosa. Para el año 1979 se declaró el mundo libre de viruela, completamente erradicada. Así que es algo que nosotros tenemos que agradecerle a Dios y obviamente a hombres como Edward Jenner que Dios usó para esto. Y una de las cosas que me pone a pensar es que nosotros decimos, ¿y para qué todo esto? Y la palabra del Señor que acabamos de leer dice que mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, un poco, solo un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está hablando de que esta vida es un corto tiempo y en este proceso vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. ¿Por qué es tan corto este tiempo? Porque vamos a la eternidad a estar con el Señor. Pero este principio también se aplica a los extractos en nuestro tiempo, a esos tiempos parciales en los cuales nosotros vivimos a veces momentos de crisis y padeces un poco de tiempo solamente, o padeces algo que parece en este momento desagradable, como le pasó a James Phipps, este pequeño niño, que nos preguntamos, ¿y para qué todo esto? Y la verdad es que dice la palabra del Señor que cuando padecemos luego un poquito de tiempo,
Eso nos va a ayudar para ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Entonces, ¿para qué todo esto? En primer lugar, es para perfeccionarte. Y la palabra perfeccionar significa dar un mayor grado a algo, dar una posición de crecimiento a algo. Es decir, cuando tú perfeccionas algo, lo estás haciendo mejor, lo estás llevando a un nivel distinto, lo estás haciendo crecer. Eso es perfeccionar. Porque si algo ya era bueno y puede ser mejor, ese nivel de crecimiento es perfeccionarlo, es llevarlo a algo más. Y dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como les decíamos en mensajes anteriores, Dios no detiene el proceso. Dice que lo que Él comienza, lo termina. Lo que Dios comienza, hermanos, lo termina. Ten por seguro eso. Si estamos en un proceso de Dios, Dios va a terminar el proceso. Si estás pasando un proceso de Dios, ten por seguro que cuando Él lo comienza, así también lo termina. Y la palabra dice que el que comenzó la buena obra, Él también la va a perfeccionar. ¿Por qué? Hermanos, el proceso de Dios, las cosas que Dios hace, son para hacernos crecer. Él mismo los perfecciona, dice, hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que esto va a continuar hasta que Jesús regrese a la tierra y nos ascienda con Él a los cielos, pero puede ser que para ese momento ya no estamos en esta tierra, ya habremos muerto, o quizás estemos vivos, no lo sabemos, porque el día ni la hora no lo sabemos. Pero lo cierto es que hasta que muramos o hasta que el Señor venga, estaremos en un proceso de perfeccionamiento. Es decir, pequeñas dosis de vacuna para que tú puedas luego enfrentar otras situaciones en tu vida, porque si tu vida es una preparación para la eternidad, si tu vida es una preparación para algo de Dios en tu vida, entonces quiere decir que esas pequeñas dosis te capacitan, te fortalecen, hacen algo en tu vida, como las vacunas, para llevarte a algo más. Si Edward Jenner no hubiese sido inmunizado también, o este niño no hubiese sido inmunizado, muchos en las próximas generaciones, quizá tú y yo no estaríamos aquí, porque tuvieron otros que vencer para que tú estés allí donde estás. Así que debemos entender que cuando la palabra del Señor dice para perfeccionarnos, es porque Dios tiene que hacernos pasar estas pequeñas dosis de momentos en la vida para que podamos luego vencer. Segunda de Corintios dice así, Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Bástate mi gracia. El Señor dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, tú te vas a hacer más fuerte por la fuerza de Dios en ti. Cuando Dios dice que te da un momento de dificultad, como lo hemos leído en este pasaje, que dice padecer un poco de tiempo. Y yo no sé qué estás padeciendo hoy, pero si hay algo que ha sido duro, difícil, aparte de la pandemia, de otras cosas que traen todo esto, que es tu situación particular, tu conflicto interno, eso que estás luchando en tu vida, eso que a veces te hace cuestionarte si debes seguir o no. La verdad es que el Señor dice que una pequeña dosis, un poco de tiempo, esa pequeña dosis te va a debilitar, porque te debilita. Quizás te da la fiebre, quizás te da malestar,
caes en cama. Pero así como la vacuna luego de debilitarte te fortalece, el principio de la inmunidad física es similar al principio de la inmunidad espiritual. Y es que Dios muchas veces tiene que debilitarnos, tiene que vacunarnos para luego salir fortalecidos en medio de esta situación. Dios le dijo a Pablo, Pablo, no te voy a quitar esa prueba, porque mi poder se está perfeccionando cada día en esto que tú estás viviendo. Muchos de los que estamos aquí hemos aprendido a conocer a Dios de una manera distinta en medio de esta adversidad. Hemos aprendido a conocerle de otra forma que no hubiese sido posible si no nos hubiese tocado pasar por muchas de las cosas. Es más, muchos de los que están quizá escuchando le han conocido de verdad en medio de este freno de golpe que Dios nos ha dado. Dios frenó de golpe a Pablo en el camino a Damasco. Lo dejó ciego, lo debilitó, lo desarmó. En pocas palabras, no sé, es como cuando, creo yo, como cuando un boxeador está en el ring y recibe el primer golpe porque viene envalentonado, viene seguro, y ese golpe lo desencajó, lo mareó, lo tumbó. Y ahí es donde tú de golpe te frenas y tienes que reevaluar toda tu vida, toda tu estrategia, todo lo que venías haciendo. Si te ha tocado hacer eso, y más de una vez probablemente, como a muchos de nosotros, es porque está siendo pasado por el proceso del perfeccionamiento. Está siendo vacunado con pequeñas dosis de Dios para tu crecimiento, para que le conozcas, para que puedas enfrentar y ver lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, ¿para qué todo esto? En primer lugar, para que el Señor te perfeccione. Y Pablo le dice en 1 Corintios 10, 12 al 14, le dice a la iglesia, esta iglesia de Corintios, que no debemos caer en lo mismo, que no debían caer en lo mismo que cayeron sus antepasados, porque sus antepasados habían vuelto a los ídolos, habían vuelto a sus viejas prácticas y necesitaban pasar por el desierto, por este proceso de inmunización para poder desintoxicar eso que estaba en sus vidas. Y Pablo les dice, así que si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, no sea que caiga. Hasta ahora ninguna prueba ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Esta es la vacuna espiritual. El Señor te está diciendo, mira, si tú eres mío, si tú eres mi hijo, si tú realmente confías en mí, ten por seguro algo. Lo que estás pasando, tú puedes soportarlo. Tú puedes vivirlo. Tú puedes atravesarlo. Yo te he dado la capacidad para que lo venzas, porque así como ha venido la prueba, también te he proporcionado la manera de superarla. Te he dado fortaleza espiritual, te he dado lo necesario. Todo esto que te he dado antes de la prueba era lo que necesitabas para enfrentar esto que estás viviendo hoy. Y la palabra dice que hay un compromiso de Dios contigo y conmigo, que no va a poner carga sobre ti o prueba sobre ti, sobre la cual tú no puedas soportar. Hay cosas muy duras que nos han tocado pasar, muy difíciles, pero estás allí de pie, estás allí escuchando este mensaje, estás allí diciéndole al Señor, Señor, ¿y para qué todo esto? Y el Señor te está diciendo, pues ya te estoy diciendo, ¿para qué? Porque quiero perfeccionarte, pero también quiere afirmarte, que es el segundo punto. ¿Para qué todo esto? Para afirmarte. ¿Y qué significa afirmar? Afirmar significa cuando tú aseguras algo en un lugar o en una posición.
Eso significa afirmar. Afirmar es como que tú colocaras un poste de luz, un poste para sostener algo y no tenga una base atornillada. Imagínate, un poste con sus patas y todo. Es un poste. Pero si tú no lo fijas, llegará un viento, llegará alguien y lo empujará y te aseguro que ese poste va a caer. Así que afirmar significa asegurar, significa colocar de manera fija en un lugar. Y la palabra dice que lo segundo, el para qué de las cosas que nos tocan pasar, esas pequeñas dosis que nos tocan vivir, es para afirmarnos. Porque no hay otra manera de afirmarnos, sino que tengamos que atravesar ciertas circunstancias. El problema es que muchos de nosotros en este tiempo, y Dios está corrigiendo eso en este periodo de prueba, en este periodo de la vida de la humanidad, está corrigiendo esa visión equivocada que hemos tenido, donde hemos planteado y hemos pensado que Dios es un genio como el de Aladino, que frotamos la botella o frotamos la lámpara y tiene que conceder todos nuestros deseos a capricho. Hemos preguntado o hemos pensado o hemos planteado nuestra fe diciendo, ¿qué tengo que hacer para que Dios me responda a esto? ¿Cómo es la manera de orar? ¿Cómo es la manera de decir? ¿Cuál es la fórmula? Lamentablemente, hemos tratado de trasladar ciertos principios, ciertas cosas de nuestra vida o de lo que hemos entendido en la vida para llevarlas a Dios. Aún la ficción, aún la forma como se han planteado otras creencias, hemos tratado de emularlas en nuestra relación con Dios, tratando de decir, bueno, ¿y cómo Dios me beneficia? ¿Qué beneficio tengo yo? Cuando hacemos esto, estamos diciendo que no hemos entendido nada. Estamos diciendo que estamos en un estado muy más pequeño que este niño, James. Es decir, James por lo menos le hizo caso a la mamá cuando la mamá le dijo, mira, siéntate allí y déjate hacer lo que te van a hacer en el brazo. Él no entendía, pero él confiaba en su madre. Pero muchos estamos en un nivel aún más bajo que este niño. Porque estamos en un estado de capricho, de terquedad, de rebeldía, en el cual con tan poco queremos nosotros cuestionar todo lo que Dios hace, sin siquiera poner un pequeño esfuerzo en entender qué quiere Dios hacer. Pero para poder buscar esa respuesta tenemos que plantearnos y decir, Señor, yo sé que tú quieres lo mejor para mí, aunque no lo entiendo, y basado en eso buscar la respuesta. Pero si no lo haces así, pues seguramente tú estarás en este punto en el cual vas a decirle, Señor, yo no lo veo necesario. No. Yo pensé que si yo llegaba a tus caminos, tú me ibas a dar esto y aquello y esto otro, y la lista de mis planes iban a cumplir. Así que yo no le veo el beneficio. Y si lo planteas así, realmente estoy de acuerdo contigo. No hay ningún beneficio aparente. Porque Pablo, si tú quitas sus escritos y ves su vida desde afuera, él era un hombre reconocido, con posición económica, política, religiosa, intelectual, un círculo en el que se movía de privilegio. Así que cuando él entra y conoce al Señor y comienza a recorrer este camino de perfeccionamiento, de afirmarse, de ser fortalecido y establecido, como dice este pasaje, antes de todo esto, y está en este proceso, es decir, antes estaba con estos reconocimientos y luego alguien lo ve, imagínate que un amigo luego regresa y ve y dice, Pablo, sin un círculo de reconocimiento, sin posición económica, ahora sin sus títulos, definitivamente este es un perdedor. Definitivamente podríamos decir una persona que no ha logrado nada, pero delante de Dios era uno de los hombres más grandes de la humanidad, uno de los discípulos que marcaría la historia del Evangelio, que dejaría sentados los principios teológicos para la iglesia naciente. Así que yo me pregunto,
para entender esto, necesitamos ver a través de los lentes espirituales que Dios ha colocado en nosotros. ¿Saben que cuando Edward Jenner hizo el informe de la vacuna, él explicó cómo podía beneficiar esto a la humanidad y propuso una vacunación masiva en el mundo? Muchos médicos que no entendían, que no conocían, que estaban escépticos, se opusieron y le hicieron la guerra y la contraria a Edward. Pero cualquier persona pudo haber dicho, pero esta gente es tan preparada como Edward, pero estaban cerrándose a algo que estaba siendo revelado por un hombre, pero que había sido por mucho tiempo desconocido para estos otros médicos. Y el tiempo le dio la razón a Edward cuando miles de personas comenzaron a ser sanadas. ¿Sabe que tanto así fue que en un enfrentamiento que había entre Francia e Inglaterra, dice que Napoleón Bonaparte tenía 2 presos ingleses y le enviaron una carta donde decía que por favor liberar a estos presos? Y Napoleón, ya la vacuna había sido famosa en ese periodo, y Napoleón había vacunado a todas sus tropas para que no enfermaran de viruela. Y en medio de los firmantes de la carta de solicitud donde pedían que liberaran a estos hombres, estaba la firma de Edward Jenner. Y Napoleón reconoció el nombre de Edward. Y él se frenó porque él iba a tirar la carta. Él era un hombre aguerrido, un hombre de guerra. No iba a ceder en medio de un enfrentamiento. Pero así que al ver el nombre, él dijo, solo porque hay un hombre que realmente respeto por el aporte que ha hecho a la humanidad y porque lo que él ha hecho también a nuestras tropas ha beneficiado, yo voy a responder a la petición de esta carta. Así que, en medio de la adversidad, Dios honró también a Edward. Pero lo que quiero decirte es que así como hay detractores, hay personas que van a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Y es que el Señor se lo dijo a Pedro en Lucas 22. Dios le dijo a Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios le ha dado permiso. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Entonces, el segundo propósito de Dios, cuando tú dices, ¿para qué esto? ¿O para qué voy a ser vacunado? ¿O por qué estoy viviendo esto? Es para afirmarte, y se lo dijo Jesús a Pedro. Pedro, vas a vivir una pequeña dosis de una prueba en la cual vas a ser zarandeado, me vas a negar 3 veces, vas a maldecir, vas a volver atrás, vas a darte cuenta de aquellas cosas de las que aún careces. Eso es lo que en pocas palabras le estaba diciendo. Es decir, en medio de estas situaciones se manifiestan cosas que tú crees que no están, pero están allí. ¿Te ha brotado la amargura? ¿Te ha brotado el resentimiento, la ira? ¿Te ha brotado los conflictos en casa? Quizá esto no estuviera pasando si no estuvieses viviendo esto. Pero darle gracias a Dios, porque eso es solo una pequeña muestra del desastre que podría ser nuestra vida si nosotros no afrontamos eso hoy. Porque el Señor dice que cuando algo sucede y Él lo permite, Él también ha intercedido por nosotros para poder estar firmes. Porque el segundo propósito del para qué nos toca vivir ciertas cosas es afirmarnos. Es decir, cuando tú lo enfrentas, estás siendo atornillado. Ya cuando vuelva a pasar, no vas a ser conmovido. Y de por sí que cuando Pedro se encuentra con Jesús en la orilla del mar y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas?
Y Jesús le dice, sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Y le pregunta por segunda vez, tú sabes que te amo, responde Pedro. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció. Cada pregunta por cada negación que hizo Pedro. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. ¿Sabes? Estaba siendo confirmado y afirmado. Y le dice, Pedro, tú vas a tener un rol importante en lo que viene. Y de ahí en adelante conocemos a un Pedro diferente, un Pedro que no titubea, un Pedro que en aquellas cosas que quizá pudo haber sido impulsivo, ahora era un Pedro con un compromiso con el Señor constante, un Pedro diferente. Porque cuando tú eres zarandeado, entonces sucede cosas extraordinarias, ¿sabes? Que la palabra del Señor nos dice, no sé si lo anoté aquí, pero dice un salmo. Dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como un cedro en el Líbano. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que nosotros tenemos que ser como el cedro y como la palmera. Porque la palmera es zarandeada. Dice que la palmera es la única planta de esa magnitud que ante las tormentas no se quiebra. Se dobla, se endereza, se regresa, vuelve a doblar y se mantiene firme. Y la palabra del Señor dice que los hijos de Dios son como la palmera, es decir, soportan la adversidad, se adaptan a ella, crecen con ella, pero también son como el cedro que representa la fuerza, que representa la fortaleza. Por eso el tercer propósito del para qué todo esto y para qué esto es fortalecerte. Ya hemos dicho que el primero fue perfeccionarte y el segundo fue afirmarte y el tercero es fortalecerte. Y fortalecerte significa dar más fuerza a algo o hacer más fuerte a alguien. Eso significa fortalecerse. Cuando alguien practica un deporte, por ejemplo, hace flexiones, hace sentadillas, maratones o levanta pesas, es fortalecido una parte de su cuerpo. Algunos fortalecen los músculos y levantan más peso. Otros fortalecen el sistema cardiovascular y respiratorio y tienen mayor resistencia. Así que somos fortalecidos en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Eres fortalecido para qué? Eres fortalecido para ayudar a otros. Porque ¿de qué serviría que tú recibas más fuerza si no eres capaz de hacer algo adicional con esa nueva fuerza? Es decir, ¿de qué sirve si tú levantabas 5 kilos con una mano, ahora fuiste ejercitado, levantas 20 kilos y ahora solo levantas 3? No, es demasiado. Sí, yo puedo 20, pero solo 3. No sirve de nada, no tiene propósito, es simplemente un adorno allí. Así que eres fortalecido para ayudar a otros, porque fíjate lo que le dice Jesús a Pedro en el mismo Lucas 22, pero ahora en el versículo 32. Le dice, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, o sea, es decir, cuando hayas salido de esta prueba, de este zarandeo, cuando hayas sido doblado como la palmera, cuando hayas pasado toda esta adversidad, regresa y fortalece a tus hermanos. Quiero animarte a ti que me estás escuchando. Tú puedes ser la respuesta de alguien. Puedes ser la respuesta a la oración de alguien. Esa palabra que puedes dar de aliento. Esa palabra que puedes dar para fortalecer y levantar a alguien del suelo. A veces, o mejor dicho, siempre nos pasa, porque a mí me pasa y creo que a ti te pasa, que cuando estamos pasando nuestra propia tormenta, y hemos pasado muchas tormentas muchas veces, y vemos a alguien en una, crees que no tienes nada que decirle. A veces sentimos como el enemigo nos engaña. No, ¿qué tienes tú que decir? Nos pasa como a Pedro.
Pedro, después de negar a Jesús, él no dijo, bueno, yo voy a salir fortalecido de esto, no, Dios me va a levantar. No, se fue a llorar, fue y buscó el bote otra vez, fue a pescar otra vez, regresó a su antigua ocupación, y la verdad es que se parecía que se estaba dando a la derrota. Y lo que pasa por la mente, yo creo que tú y yo entendemos a Pedro, cosas como, pensamientos como, tú no sirves para esto, ¿no? La verdad es que tú eres pura bulla, ¿no? Qué decepción que eres, Pedro. O tu nombre o mi nombre, qué decepción, Antonio. Pensar que tú habías dicho que harías más. Y muchas otras cosas que te autocastigas, te culpas y no te das cuenta que el Señor no te ha abandonado, no se ha rendido contigo. Y el Señor es parte de lo que te está tocando vivir y quizá lo que ya has atravesado y estás capacitado y no te das cuenta para hacer lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, cuando tú pases las pruebas, le estaba diciendo en otras palabras, te lo digo así, y es para ti también y como para mí. Si ya tú has pasado adversidades, y no una, sino muchas, estás capacitado para fortalecer a otros, para levantar a otros, para afirmar a otros. Como dice Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Tienes que apropiarte de esta palabra en esta hora. Tienes que decirle, Señor, yo sé que tú estás conmigo porque tú eres el que me fortalece y me ayuda y ya me has dado la victoria. Y el Señor te dice algo aquí que tenemos que prestar atención. Él está diciendo, ¿sabes? No te estoy sosteniendo con un dedito, con el dedo meñique, como a veces hacemos con nuestros hijos pequeños. O con la mano zurda, la mano menos hábil, que decimos así. O no, el Señor está diciendo, te estoy sosteniendo con mi mano más hábil, con mi brazo más fuerte, es decir, con mi brazo victorioso, con el que yo venzo. Con ese brazo te estoy sosteniendo. Es decir, tienes la victoria garantizada, hijo. Tienes la victoria garantizada. Te voy a decir algo. No temas. Porque si yo estoy contigo, lo que viene lo vas a poder vencer. Señor, pero ¿para qué todo esto? Mira el ejemplo de James, de ese niño. Mira lo que tuvo que pasar para luego ser fortalecido en su sistema inmunológico. Mira, ¿para qué? Para perfeccionarte, para afirmarte y para fortalecerte. Y por último, para establecerte. Establecer significa fundar, determinar, hacer que algo se cumpla. Eso es establecer. Es decir, cuando tú dices que algo está determinado o fundado sobre algo o una regla, es para que se cumpla. Es decir, cuando tú estableces algo es porque le estás dando propósito a eso que estás estableciendo. Tiene una razón de ser. Así que si Dios en última instancia también nos establece cuando nos toca padecer por un poco de tiempo, quiere decir que Dios quiere que tú y yo cumplamos nuestro llamado, cumplamos nuestro propósito, porque tú has venido a esta vida no solamente a buscar algo aparentemente, ¿cómo podríamos decir? Lo que llamamos éxito. Es una palabra bastante, la verdad, ¿cómo diríamos? Una palabra que se le ha dado un significado equivocado. Porque el éxito muchas veces ha sido sinónimo de posición, de dinero, de logros académicos, de posiciones materiales, de cumplir sueños o metas,
Y la verdad es que el éxito no es eso, sino es que cumplas el propósito para el cual fuiste creado. Por ejemplo, si tú necesitas un vehículo para trasladarte al trabajo o para hacer que tus hijos puedan ir al colegio y no caminar, por ejemplo, 15 kilómetros. Hay un propósito en la llegada de ese vehículo o en, como hacían antes, que compraban de repente un caballo o un burro para poder trasladar carga. Hay un propósito, aunque podría hacer otras cosas ese animal o podría hacer otras cosas ese vehículo. Pero si está allí y no cumple su función y tú lo dejas en el garaje o en el establo porque no quieres que se dañe o no quieres que, no sé, que se desgaste, estás diciendo que hay un propósito no cumplido en eso para el cual estás obteniendo eso. Y tu vida es similar a esto. Tu vida no llegó para ser el tal de cierta organización o para ser aparentemente el exitoso de tal situación o de tal logro en tu vida y decir, esto es lo que soy. Y cuando detrás no hay un propósito que Dios ha demarcado para ti, va a llegar un punto, como dice Eclesiastés, como lo dijo Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Lo que sucede es que va a llegar un momento que cuando no hemos cumplido nuestro propósito, vas a estar amargado y molesto y decir, ¿de qué me sirvió todo esto? Porque la verdad es que el ser humano, de una manera directa o indirecta, hay algo que te conecta con el Creador y que te dice, hay algo más para ti. Y si tú me estás escuchando hoy, seas creyente o no, sé que Dios está confrontando tu vida porque te está diciendo, hay algo más para ti. El para qué de todas estas cosas que te han hecho, en las cuales te has pasado, te han raspado el brazo, has tenido que pasar momentos difíciles o ciertas circunstancias, es para acercarte y prepararte cada día más a tu llamado y a tu propósito. Las cosas no son accidentes. El establecerte en lo que Dios quiere lograr en última instancia es para que todas estas cosas unidas, estos puntos te lleven a cumplir ese llamado. Yo creo, como el caso de Edward Jenner, Dios lo trajo al mundo. Dios lo preparó desde que nació para que este hombre descubriera la vacuna, para que este hombre pudiese darle este aporte a la humanidad. Así como Steve Jobs en una charla, él dijo, cuando yo analicé mi vida y ahora que estoy dando esta charla en la Universidad de Stanford, yo simplemente puedo llegar a la conclusión es que todos los puntos de mi pasado se unieron para confabularse y yo pudiera lograr ser el hombre que soy hoy y para haber podido fundar Apple y todas aquellas cosas que desencadenó ese día que encendimos esa computadora en ese garage y fundamos esta gran empresa. Lo que estaba diciendo Steve Jobs es que su orfandad, porque fue huérfano, su limitación académica porque no podía inscribir materias porque no tenía economía para pagarlas, le tocó aprender cosas por necesidad para poder ganarse algo de dinero. Y esos diferentes eventos, todas esas cosas, cuando él las juntaba, fueron las que él usaron, las que él usó para fundar esta gran empresa y muchas de esas grandes ideas surgieron de estas pequeñas experiencias que le tocó atravesar. Y me pregunto, si un hombre, quizás no creyente, no lo sé, pudo llegar a esta conclusión,
¿Por qué a ti y a mí nos cuesta entender que todas estas cosas tienen que estar unidas un para qué? No tienes que ser un Steve Jobs para entenderlo. No tienes que fundar una gran empresa, porque la gran empresa eres tú mismo. Porque Dios no te ha creado para que te quedes en algo que aparentemente parece tu mayor logro. El mayor logro es lo que Dios quiere hacer contigo. Y lo que Dios quiere hacer contigo va más allá de lo que tú te imaginas. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y en 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes de la fundación del mundo, antes de todo esto, ya Dios había pensado en ti. Y Dios tenía un plan y un propósito contigo. Y Dios aún sabe quiénes iban a decir que sí y quiénes iban a decir que no. Y no por esto estoy diciendo que Dios eligió por ti, no. Dios ya tenía un plan y Dios iba a invitarnos a todos a ese plan. Pero Él sabía también que iban a haber unos, como los que están escuchando hoy, que iban a decirle, sí, Señor, yo quiero recibir esa dosis que tú tienes para mí, para prepararme y llevarme a cumplir ese propósito. Pero Dios también sabía que iban a haber otros que le iban a decir que no, que estaban bien como estaban, que no iban a querer sino hacer más allá de lo que tenían planificado en sus propias vidas. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, que Él no cerró la puerta a ninguno. Él ha abierto esta puerta para todos. Y Él también sabía que habían unos que iban a recapacitar, iban a corregir el camino, aunque le hubiesen dicho que no. Y espero que tú seas uno de ellos, tú seas una de ellos. Hoy quiero orar contigo, si esta palabra ha tratado contigo y has dicho, Señor, o quizás ni siquiera le has hablado a Dios. Quizás te has preguntado a ti mismo, ¿y para qué? ¿Y para qué todo esto? Quiero decirte que así como este niño, James, no entendía, yo tampoco entiendo muchas cosas hoy. Todavía estoy creciendo, como sé que tú estás creciendo. Pero quiero decirte que hay pequeñas dosis de Dios para cada uno de nosotros, que si tú las has recibido con la confianza y la fe de que Dios está contigo, como en esa sala estaba Edward con James haciendo este tratamiento, ten por seguro que saldrás diferente, fortalecido, con crecimiento, con avance, distinto. Estamos viviendo un tiempo de una gran oportunidad para salir fortalecidos y poder cumplir un llamado que yo estoy seguro que es muy particular y especial, porque generaciones anteriores a las nuestras no vivieron lo que tú y yo estamos viviendo. Tienes que ver la mano de Dios y quiero invitarte a que le digas al Señor, Señor, yo quiero recibir eso que tienes para mí. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, te doy gracias por esta palabra que me has dado y me has confrontado de manera personal. Si alguno de mis hermanos aquí, Señor, también se han sentido confrontados, se han sentido cuestionados quizás, o han sentido que tú les has hablado, Señor, a sus vidas, quiero pedirte, Dios, que confirmes esta palabra en ellos, que le hagas entender que más allá de sus deseos, que más allá de lo que las voces que le dicen que están en calamidad, en fracaso
o en abandono, es entender, Señor, que si tú estás con ellos saldrán diferentes y preparados para cumplir su propósito. Y quizás alguien que está escuchando hoy dirá, pero yo nunca hice nada pensando que era para Dios. Quiero decirte que también Dios va a hacer algo contigo. Señor, yo te pido en esta hora por esas personas que hoy están aquí, Señor, en esta intersección porque todas las circunstancias le trajeron hasta acá. Ellos creen que es un accidente, pero yo sé, Señor, que tú has trazado esta cita con cada uno de ellos para revelarte a sus vidas y decirles que aún sus circunstancias, por muy difíciles que sean, tú las usarás para bendecirlos y llevarlos a cumplir ese llamado que tú has hecho en sus vidas. Que harás como un Pablo, Señor, que le darás una visión tan amplia que no necesitarán cumplir ninguno de sus caprichos o ninguno de sus aparentes propósitos, porque tú, Señor, le pondrás una nueva agenda en sus vidas para llevarlos a un nivel diferente de crecimiento. Gracias, Señor, porque sé que hoy la iglesia está siendo llevada a un nivel, Señor, de avance y de crecimiento distinto al que tendríamos si no estuviésemos viviendo nuestras pruebas particulares como las que estamos pasando hoy. Te doy a ti la gloria y la honra porque el para qué de esto, Señor, es conocerte más. Es acercarnos cada día más a ti, como dijo Job. De oídas te había oído, pero ahora parecieran que mis ojos te ven. Porque con toda esta experiencia, con todo esto que me ha tocado pasar, me siento más cerca de ti, Señor. Gracias. Quiero orar ahora por aquellos que quieren invitar a Jesús a sus vidas y decir, ¿y para qué todo esto? Si para qué, que siempre me he cuestionado, ahora Dios tú le puedes dar un sentido. Entonces, Señor, quiero entregarte mi corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora quiero invitarte a mi vida, a mi corazón. Que si esto que he escuchado en este mensaje es real, si realmente, Señor, el para qué de todo esto que me ha tocado vivir, Señor, como consecuencias aún de mis malas decisiones. Señor, realmente tú puedes hacer algo con eso como lo hiciste con Pedro. Hoy vengo, Señor, delante de tu presencia a entregarte mi corazón. Creo que fuiste a la cruz para cambiar esa realidad, Señor, y darme un propósito no solo para esta tierra, sino para la eternidad. Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Toma mi mano, Señor, y colócala en tu mano victoriosa para yo poder caminar contigo y pasar todas estas situaciones como tú eres, Señor, victorioso. Te entrego mi vida, mi corazón y mi familia en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, creo que eres mi hermano y que todas las cosas a partir de este momento toman un nuevo significado. Dios te bendiga a mis amigos, Dios bendiga a mis hermanos, te envío un gran abrazo y que Dios les bendiga grandemente. Seguimos en contacto en las próximas semanas. Dios te bendiga.